¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra conexión global de este fin de semana para compartir reportajes realizados en todo el mundo. En esta primera parte vamos a hablar de lo que pasa en Brasil y filtraciones que generan un escándalo vinculado al caso del Lava Jato y la condena para un expresidente. Además, hablando de condenas, en Perú una condena ejemplar para un funcionario en un país en el que varios presidentes y expresidentes están en la mira por el mismo escándalo. Y también en Nicaragua nos centramos en la liberación de 50 presos políticos en Centroamérica. La controversia invade a la mayor investigación anticorrupción en la historia de Brasil. El portal The Intercept publicó el domingo mensajes pirateados que los fiscales de la Operación Lava Jato mantuvieron con el juez Sergio Moro sobre el caso que llevó a la cárcel al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Entre las comunicaciones destaca una serie de septiembre pasado, cuando los fiscales buscaban impedir que Lula, encarcelado desde abril de 2018, diera una entrevista por temor a que beneficiara al candidato de su partido, Fernando Haddad, en las elecciones presidenciales que ganó el actual mandatario Jair Bolsonaro. Eso muestra que Lava Jato estaba muy involucrado políticamente con lo que estaba sucediendo en Brasil. não é o que se espera, Eso no es lo que se espera de los fiscales, que deben ser imparciales, que deben juzgar, presentar denuncias con imparcialidad. Denúncia com imparcialidade. Otras conversaciones muestran que el principal fiscal de Lava Jato, Deltan Dallagnol, estaba preocupado por la falta de solidez de las denuncias para condenar a Lula, por presuntamente haber recibido un apartamento de lujo a cambio de contratos con Petrobras. Tratar de imaginar Lava Jato a estas alturas como una operación partidaria es una teoría de conspiración sin base alguna. Por su parte, el juez Moro, nombrado ministro de Justicia y Seguridad Pública por Bolsonaro, consideró que en los mensajes que lo citan no se vislumbra ninguna anormalidad de direccionamiento de actos. Los jueces hablan con los fiscales, con los abogados, con los policías, es algo normal. Lula, que purga una pena de 8 años y 10 meses de cárcel, siempre consideró su condena como una conspiración político-judicial para impedir que la izquierda volviera al poder. Sus abogados afirman que las filtraciones así lo demuestran y pidieron el restablecimiento pleno de su libertad. El exgobernador de la región peruana de Ancash, César Álvarez, fue condenado el martes a 8 años y 3 meses de cárcel por un caso de corrupción ligado a la constructora brasileña Odebrecht. Según la Fiscalía, Álvarez recibió $2,6 millones de Odebrecht a cambio de la concesión para construir una carretera en Ancash, al norte de Perú. La jueza Naiko Coronado fijó además una reparación civil a favor del Estado de unos $2,9 millones, de los cuales Álvarez deberá pagar el 80% y el resto será cubierto por otros 6 funcionarios del gobierno regional que también fueron condenados. Álvarez fue presidente del gobierno regional de Ancash desde 2007 hasta su arresto en mayo de 2014. La Fiscalía también lo investiga por el asesinato, en marzo de 2014, del dirigente sindical y exconsejero opositor Ezequiel Nolasco. Su condena es la primera dictada contra una autoridad en Perú por el escándalo Odebrecht, que salpicó hasta 4 expresidentes. La empresa brasileña declaró haber pagado unos $29 millones en sobornos para adjudicarse obras en Perú. $50 opositores nicaragüenses fueron liberados el lunes por el gobierno con la entrada en vigor de una ley de amnistía. Todos habían sido detenidos tras participar en las protestas contra el presidente Daniel Ortega, acusados de delitos contra la seguridad común y tranquilidad pública. Los presos fueron conducidos a sus casas por funcionarios del sistema penitenciario, provocando escenas emotivas con familiares, amigos y vecinos. Pero la ley aprobada el sábado por el Parlamento de mayoría oficialista ha creado polémica, pues también ampara a los responsables de la represión y muertes en las manifestaciones de abril de 2018 a la fecha. No estamos de acuerdo, la mayoría de los que estábamos allá adentro no estábamos de acuerdo con la ley. Y no estamos de acuerdo actualmente con esa ley, porque esa ley lo que le da impunidad a ellos. Nosotros no hemos cometido ningún delito.
El Comité Internacional de la Cruz Roja informó en un comunicado que estuvo presente durante la liberación en horas de la madrugada y reiteró su disposición para facilitar la liberación de las restantes personas privadas de la libertad. Uno de los opositores beneficiados por la ley dijo que firmó el acta de salida de prisión bajo protesta, lo que le valió la amenaza de funcionarios de dejarlo preso. El único delito nuestro ha sido levantar nuestra bandera azul y blanco y la voy a seguir levantando. Si me van a volver a echar a la cárcel o a secuestrar, que lo hagan. Pero yo no voy a callar de seguir demandando justicia y libertad para mi pueblo nicaragüense. La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que fue interlocutora del gobierno en una mesa de diálogo, rechazó la amnistía alegando que es una ley de impunidad. El gobierno de Ortega se había comprometido en las negociaciones con la alianza a liberar a los presos. Finalizó el miércoles el juicio contra los líderes independentistas por el fracaso de separar Cataluña de España en 2017. En la sesión final en el Tribunal Supremo en Madrid, los acusados se expresaron por última vez, reivindicando el diálogo como salida a la persistente crisis catalana. Creo, sinceramente, que lo mejor para todos, para Cataluña, para España, para Europa, para todos, sería devolver la cuestión al terreno de la política, de la buena política, de donde nunca debería haber salido, devolver el asunto al terreno del diálogo, la negociación y el acuerdo. Mientras tanto, mi trabajo debe ser el de contribuir siempre, a través también del juicio de las urnas, a promover la democracia, la convivencia y el bien común. Junqueras es el principal acusado en el juicio. Para él, la Fiscalía pide 25 años de cárcel. Él y otros 8 separatistas en prisión preventiva desde hace más de un año son acusados del delito de rebelión, que implica duras penas. Otros 3 responden por desobediencia y malversación, cargos más leves. El gran ausente es el expresidente catalán Carles Puigdemont, quien esquivó la querella refugiándose en Bélgica tras el intento de secesión. La Fiscalía considera los hechos de 2017 como golpe de Estado, que incluyeron el 1 de octubre un referéndum de autodeterminación ilegal, y el 27, la declaración del Parlamento catalán de una república que nunca se concretó. La sentencia no se espera antes del otoño. Duelo monumental. Una forma de repudiar el casi medio millar de activistas de derechos humanos asesinados en Colombia desde 2016. El singular tributo se llevó a cabo en el centro de Bogotá, cerca de la sede presidencial y frente al Congreso. Durante varias horas, los nombres de 165 activistas muertos fueron escritos a gran escala sobre el suelo de la Plaza de Bolívar. Luego, fueron cubiertos con cristales que los activistas rompieron con los pies. Así como se destruyen los vidrios, así nos han destruido. Esperemos que algún día en Colombia se recomponga el tejido social. La obra fue supervisada por la escultora Doris Salcedo. Esto es una acción de duelo que busca que reflexionemos acerca de estas pérdidas que están ocurriendo con una frecuencia inusitada, que nos preguntemos qué la genera, qué está pasando. Vemos que son sistemáticas, vemos que están ocurriendo en zonas incluso altamente militarizadas. Según la Fiscalía, bandas armadas del narcotráfico y rebeldes disidentes de las FARC, entre otras organizaciones, estarían involucradas en estos asesinatos. La Defensoría del Pueblo ha documentado 470 casos de líderes y activistas de derechos humanos asesinados entre enero de 2016 y el 25 de mayo de este año. Idamelis Moreno entrena desde hace 4 años para convertirse en una campeona de boxeo, pero en Cuba aún no lo puede hacer de forma oficial. La isla es la primera potencia del pugilismo a nivel mundial, pero irónicamente aún no permite la competición en el boxeo femenino. Es decir, no nos dan la oportunidad, pero realmente quién sabe si nos dan la oportunidad y nosotros también podamos aumentar este gran medallero que tienen y gran resultado que tienen los hombres. Moreno, apodada La Domadora por la franquicia local de béisbol, entrena con hombres mucho más altos que ella, pero también con mujeres que quieren subirse al cuadrilátero. Yuria Pascual denuncia que no se haya pasado a la acción para permitir el boxeo femenil.
En 2016, el presidente de la Federación Cubana de Boxeo, Alberto Puig, anunció la posibilidad de incursionar en la modalidad femenina. 3 años después, las cosas no han cambiado. Y supuestamente hay muchas, por lo menos la federación, el comisionado de boxeo, todo el mundo está de acuerdo. Realmente no sabemos, no nos han dado una respuesta clara de por qué no se acaba de aprobar el boxeo. El boxeo le ha dado a Cuba 37 títulos olímpicos y 76 mundiales. Este éxito atrae extranjeros que llegan a la isla a entrenarse, como la francesa Ana Gasquet, quien también sueña con representar a Cuba en competiciones oficiales. Si lo estoy aprendiendo todo aquí, ¿cómo es que voy a representar otro país? Cuba tiene representación de mujeres en todos los deportes, menos en boxeo femenino, que hizo su debut olímpico en los Juegos de Londres 2012. Mientras esperan, estas deportistas entrenan sin descanso, con la esperanza de poder participar en el próximo ciclo olímpico. Y en esta segunda parte de nuestra conexión global vamos a hablar también de lo que pasa en Colombia con un exguerrillero que se convirtió en parlamentario y de un tema ambiental que preocupa en Perú para reforzar los bosques de la Amazonía. Y finalmente llegaremos hasta Canadá para hablar de cómo allí ya decidieron que en 2021 prohibirán la utilización de plásticos que son descartables. Y sostener y defender la Constitución. El exguerrillero de las FARC, Jesús Santrich, tomó juramento como congresista en Colombia. Requerido por Estados Unidos bajo cargo de narcotráfico, asumió el martes su curul en la Cámara Baja en un discreto acto en la sede del Legislativo en Bogotá. La llegada de Santrich al Congreso exasperó al presidente Iván Duque, quien insiste en culpar al líder de la disuelta organización armada, pese a que todavía no ha sido sometido a juicio. Ver a un extraditable, a un mafioso con pruebas que el país ya las ha visto en todas las formas posibles, llegar y burlarse de la sociedad colombiana, a mí me parece que esto es no solamente inadmisible, sino que nos debe motivar a todos, dentro del marco del respeto institucional, a exigir que se haga justicia. El exnegociador de la paz, que siempre ha defendido su inocencia, tenía reservado un escaño como parte del acuerdo que condujo al desarme de la que fuera la mayor guerrilla de América, convertida ahora en un partido de izquierda. No había podido posesionarse debido a su captura en abril de 2018 con fines de extradición por delitos presuntamente cometidos después de la firma de paz en noviembre de 2016. La semana pasada, la Corte Suprema dispuso su excarcelación y asumió su expediente al reconocer el fuero parlamentario del exguerrillero. Hay que pedirle sosiego al presidente, que actúe como mandatario y no prejuzgando ni haciendo enjuiciamientos paralelos, que respete la buena marcha de las Cortes. El caso ha generado un revuelo político y judicial en Colombia profundamente dividida por el Pacto de Paz. Apoyado por la ONU, el acuerdo que condujo al desarme de unos 7.000 combatientes prevé beneficios penales para los responsables de delitos atroces que contribuyan a la verdad, justicia y reparación de las víctimas. Sin embargo, deja sin efecto el blindaje contra la extradición para quienes hayan reincidido tras la entrada en vigor de los compromisos de paz. La temperatura supera los 31 grados a la sombra en la Reserva Natural Pallacas-Amiria, en plena Amazonía del Perú. Aquí viven 7 comunidades que aprovechan los recursos naturales de la reserva al tiempo que protegen la biodiversidad. Una de ellas es la comunidad 20 de enero, integrada por 95 familias que desde hace 18 años viven del sembrado y cosecha del aguaje, el fruto emblemático de la reserva. Es un tesoro para nosotros, porque este es el recurso que es para muchas familias aquí en la comunidad. La mayoría de las familias es el único beneficio, el aguaje, donde se puede recursear. Antes, los pobladores cortaban las plantas que crecían hasta 40 metros para recoger los aguajes. Ahora, para luchar contra la tala, llegan a los frutos subiendo a las palmeras con un sistema de cuerdas. La cosecha se comercializa luego para la preparación de jugos, jabones y aceites medicinales utilizados contra la caída del cabello y el estrés.
Recientemente, el presidente Martín Vizcarra eligió esta reserva para lanzar el Plan Patrimonio Natural del Perú, que destinará $140 millones a proteger 38 áreas naturales que abarcan 17 millones de hectáreas del país. Hemos visto que acá con las comunidades se puede conservar, pero se puede generar sostenibilidad y se puede generar ingresos y bienestar para los que viven en ella. La iniciativa cuenta con apoyo de organizaciones como World Wildlife Fund, Andes Amazon Fund, Fundación Moore y Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Creemos que proteger estos recursos le devolverá a estas comunidades en términos de proteger los recursos de los que dependen. Pero aquí los pobladores se quejan de la falta de apoyo gubernamental en una comunidad sin luz, agua o servicios de salud. Porque nosotros vivimos en un área natural protegida donde que nosotros conservamos los recursos y también pues el Estado tiene que invertir en las comunidades que viven dentro y fuera de la reserva, ¿no? Porque estamos olvidados, aparte de la Amazonía estamos olvidados. Algunos expertos estiman que el planeta se halla peligrosamente en un punto de inflexión en la Amazonía, donde se ha perdido 17% de la selva en los últimos 50 años, acercándose cada vez más al 20% en el que se estima que los bosques se secarían. Unos 2.300 adolescentes de entre 13 y 17 años de edad viven en este refugio para menores inmigrantes de Homestead, a 72 kilómetros al sur de Miami. En este tipo de lugares, los niños podían asistir a la escuela, tenían talleres artísticos y deportivos, pero esta semana el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump eliminó todos los cuidados no esenciales. Autoridades del Departamento de Salud a cargo de estos centros señalan que tienen que hacer estas reducciones hasta que el Congreso les adjudique los fondos necesarios. Ellos deben ser reubicados con familias patrocinadoras o en caso de que eso no pueda pasar, ellos deben estar en un lugar seguro, es decir, no como una prisión, donde puedan ir y venir, un lugar con licencia de cuidado de menores como casas hogar u otros lugares que puedan cuidar a los niños. Y está sucediendo lo contrario. Unos 13.200 niños y adolescentes, la mayoría centroamericanos, están retenidos en los 168 refugios para menores en 23 estados del país. Los menores que cruzan la frontera sin un representante adulto son clasificados como niños extranjeros no acompañados y enviados a los centros de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, donde viven hasta que pueden ser entregados a sus padres o familiares. No podría imaginar vivir aquí, sabiendo que tengo a alguien que me puede recibir, pero no permitan que mi familia me lleve, y solo me están manteniendo aquí por ninguna razón y en condiciones terribles. Cuando cumplen 18, los jóvenes son entregados a la Oficina de Migración. En el centro de Homestead, los menores podían asistir a clases de inglés y matemáticas, talleres de dibujo y jugar fútbol. Ahora, sin esos programas, su espera para ser reintegrados con sus familias será más larga. Restos fósiles de un mamut, un camello y un perro lobo gigante con antigüedad de entre 10.000 y 14.000 años fueron hallados durante la realización de obras de un terreno privado en el central estado mexicano de Puebla. El hallazgo se produjo en San Francisco Totimehuacán, comunidad perteneciente a la capital homónima de Puebla, y según las primeras investigaciones, los restos datan del Pleistoceno tardío. Integrantes de la Asociación Tepalcayatl, organización civil que se dedica a rescatar y conservar la cultura y las tradiciones de San Francisco Totimehuacán, señalan que hace año y medio se produjo este hallazgo en la ribera del río Alceseca. José Rosendo Muñoz Chetla, presidente de la agrupación, explicó los pormenores del descubrimiento. Se encuentra pasando el puente que va camino al barrio de Checla, como a 100 metros. El hallazgo fue hace cerca de 2 años, cuando por cuestiones de la lluvia la tierra se deslavó y ya apareció. O sea, solamente de hecho había aparecido el puro colmillo y ya de ahí comenzaron a rascar. Principalmente comenzaron a rascar los de la Asociación Tepalcayatl con algunos amigos que vivían cerca de la zona. En total, integrantes de la asociación señalan que se han logrado recabar más de 132 restos, entre los que figuran un par de colmillos, uno de ellos de 1,20 metros de un mamut y el otro de un perro lobo gigante. También se encontraron 2 molares, un segmento de columna vertebral de 2 metros, las costillas y un cráneo de camello. Fue un proceso muy cuidadoso, porque como lo podemos ver son muy frágiles cada pieza y
con solo el hecho de tocarlas pueden comenzar a deshacerse. Entonces es un proceso muy cuidadoso el que tuvieron que hacer. Ahora, todavía hay muchas partes de esto en donde se hallaron. Los fósiles se encuentran en la sede de la Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacán, junto con vestigios prehispánicos hallados en la zona. Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Puebla han participado en el rescate de las piezas y serán quienes continúen con la investigación, el rescate y la búsqueda de más restos. La vida silvestre de Ecuador, uno de los países más megadiversos del mundo, atrae a traficantes, científicos de dudosa reputación, amantes de las mascotas exóticas y todo tipo de despistados que quieren llevarse un insecto de recuerdo. Es así como, a pesar de las estrictas leyes, este país afronta una dura batalla contra el tráfico y apropiación de animales. Un problema de largo alcance que nadie se atreve a cuantificar y que se ve agravado por la falta de medios para luchar contra este fenómeno, según Lucía Luge, analista de vida silvestre del Ministerio de Ambiente. La problemática del tráfico de especies es bastante elevada, pese a los esfuerzos realizados durante todos estos años. Lamentablemente, cada año se va encontrando animales que han sido víctimas del tráfico interno, que son llevados a los domicilios, y también algunos que a través principalmente de colecciones biológicas están intentando ser sacados del Ecuador. La legislación ecuatoriana contempla castigos de hasta 3 años de cárcel y multas de hasta $4.000 por la extracción de vida silvestre del lugar, sin tener en cuenta la compensación exigible por daños ecológicos. Pedro Gualoto, técnico de vida silvestre del Ministerio de Ambiente, asegura que el tráfico de vida silvestre tiene muchas caras, la peor de ellas la de traficantes profesionales con fines comerciales, que causan un creciente daño por los cambios que llegan a provocar en el ecosistema. Lo que se ha identificado es igual, la misma dinámica que está en tráfico de drogas y armas, se da con el tráfico de vida silvestre. Se logró identificar que al Ecuador le están utilizando incluso como centro de paso para otras especies de animales. El objetivo es sacar las especies más exóticas hacia los mercados internacionales. El tráfico de especies silvestres, sobre todo animales, ocupa el tercer lugar después del tráfico de armas y estupefacientes, y se trata de uno de los negocios ilegales más rentables, dejando ganancias que oscilan entre los 10.000 y 26.000 millones de dólares al año. La intensificación de la lucha y la creciente incautación de especies han hecho incluso necesaria la apertura de centros de acogida donde los animales son tratados por desnutrición, mutilación y hasta problemas psicológicos. Para contrarrestar este fenómeno, el Ministerio ha impulsado campañas de concienciación. La última de ellas a escala nacional fue Paisajes Vida Silvestre, que llevaba como consigna: si te llevas uno, no quedará ninguno. Canadá le declaró la guerra a los plásticos. El primer ministro Justin Trudeau anunció el lunes que el país prohibirá desde 2021 los plásticos de un solo uso. La lista precisa de productos prohibidos será anunciada tras la realización de evaluaciones científicas, pero se estima que los principales afectados serán bolsas, tapas plásticas o botellas. Ya sea que estemos hablando sobre botellas plásticas o celulares, las empresas deberán asumir la responsabilidad sobre el plástico que están fabricando y poniendo en el mundo. No solo será bueno para nuestro planeta, sino que también generará grandes ganancias económicas. Menos del 10% de los plásticos de este tipo usados en Canadá son reciclados. Según el primer ministro canadiense, 1 millón de pájaros y más de 100.000 mamíferos sufren heridas cada año en el mundo o mueren al quedar atrapados en el medio de desechos plásticos o comiéndolos al confundirlos con alimentos. Canadá forma parte de un grupo de países que se comprometieron el año pasado a que para 2030 el 100% de los plásticos en el mundo sean reciclables, reutilizables o recuperables.